Bienvenidos a Vení Contame. Hoy estamos grabando este capítulo desde un lugar diferente y encontramos a alguien que curiosamente es de Pradera Valle, un paisanito mío, y está en Agua de Dios, historiador de Agua de Dios, y nos va a contar acerca del tema de la lepra en Agua de Dios, y él es el parcerito Ángel María, ¿no? Vení Contame con Germain Humor, un espacio para compartir experiencias, historias y enseñanzas de nuestros invitados. Estamos entre amigos, tómela con calma y vení Contame. Ángel María Cucuñame Echeverry. Ángel María, ¿cómo vamos, Ángel? No, señor, muy bien. Imagínate que el tema de la lepra de Agua de Dios ha sido un tema muy estigmatizado. Primero que señor. todo, ¿qué es la lepra? A ver, la lepra es una enfermedad infecciosa que infortunadamente en el siglo pasado causó muchos estragos en Colombia, porque primero no había la cura y lo más fácil era enciérrenlos allá. Como el COVID ahorita, cuando pasó el COVID, que todo el mundo nos encerramos porque desconocíamos la enfermedad hasta que se encontró la cura, se pudo entrar a actuar. Entonces la lepra, como duró mucho tiempo, es una enfermedad que viene desde la Biblia misma, y desde la Biblia misma viene ese estigma. Nosotros lo que tratamos es de desestigmatizar la enfermedad. Afortunadamente en el año 42, después de la Segunda Guerra Mundial, se encontró la cura. Pero la lepra es una enfermedad que sintomatología tiene, A ver. o tenía, porque ya... Sí, es una enfermedad infecciosa. Le da a las personas más que todo que tienen sus defensas un poquito bajas. Ok, Antiguamente la gente no comía muy bien y era un efecto, era un caldo de cultivo para cualquier enfermedad, llámese tuberculosis, cólera, lepra. La lepra como tal, por ser tan estigmatizante en esa época, entonces los encerraban en varias partes, en varios sitios en Colombia. Uno era Cañeloro, frente a la bahía de Cartagena, otro en Contratación Santander y otro en Aguadíos, que fue el lazareto más grande porque era el lazareto central. Los síntomas de la enfermedad de la lepra son sencillos. Las personas afectadas por la enfermedad de la lepra pierden el umbral del dolor. o sea, ya no les duele, les pueden No les pegar una duele. inyección, los Por chupan. eso ellos, usted les ve que sus manitos como se hacen una herida, entonces siguen trabajando porque no sienten. Y cuando no sienten, entonces se les va desgastando la piel o a algunos les da gangrena. Entonces toca cercenar. Por eso usted les ve las secuelas que tienen sus manitos y sus paticas recogidas. Lo mismo este cartílago de acá. El bacilo es parecido al bacilo de Koch, al de la tuberculosis. Ese bacilo se come todos los cartílagos de la piel. Antiguamente porque no había cura. Ya como llegó la cura, entonces ya una persona afectada por la enfermedad o que presente síntomas de la enfermedad de la lepra se pone en tratamiento. En todas las oficinas, en todas las ciudades capitales hay una oficina que se llama Oficina de Enfermedades Tropicales, donde atienden la leishmaniasis, donde atienden el dengue, el paludismo. Allá también atienden a las personas afectadas por la enfermedad de la lepra. Van, se hacen el examen, si salen positivos, se ponen en tratamiento y a los 6 meses o al año se cura. Pero Lo que hoy pasa es en que día- antiguamente no había cura. Pero hoy en día se ve gente con lepra. Siguen habiendo casos de lepra. Eso es pegajoso, o sea, ¿se puede contagiar o eso a la gente le da simplemente por herencia? No, no es hereditaria. Le da a ciertas personas que tienen sus defensas bajas que la adquieren de otra persona que tiene la enfermedad, más no sabe que la tiene y convive con ella por un periodo largo. La lepra, para que le dé a una persona lepra, el contagio es de años. O sea que la lepra no le daba o no le da a una persona joven, es una persona más bien adulta. Puede ser a una persona joven porque convive con alguien que tiene la enfermedad, pero no sabe. Entonces, vaciloscópicamente es activo para prenderle la enfermedad a los otros. Es como una gripa, es una infección. Es verdad que en Agua de Dios, porque también hemos hablado de eso con algunos amigos que les gusta todo el tema místico y misterioso. Es verdad que en Agua de Dios también, a raíz del tema de la lepra y de que tanta gente perdió su vida, también existe cosas paranormales del tema. No, más que todo son cuentos infundados. Yo le llamo imaginarios asombrosos de personas que nunca han ido y cuentan lo que le contó el abuelo o el tío. Pero cuando uno va al municipio y se da cuenta que es un municipio común y corriente. Claro. Aguadíos es una Colombia en miniatura.
Agua Tiene de Dios todo. encuentra gente de todas partes, de todos los rincones de Colombia va a encontrar gente y de países vecinos, extranjeros, va a encontrar usted gente allá. Llega mucho científico a estudiar la enfermedad de la lepra en Colombia, el por qué en otros sitios todavía están recluidos los enfermos de lepra y en Colombia no. ¿Cómo hicieron? Claro, Por el claro. mismo trabajo que venimos haciendo de sistematizar la enfermedad, ya la gente del interior, Agua de Dios, inicialmente su historia fue muy dolorosa, pero ahorita está resurgiendo es turísticamente. Estamos en Claro. el triángulo turístico más importante del centro del país, Melgar, Girardó, Anapó y Matocaima. En todo el centro está Agua de Dios. Por consiguiente, el norte que vislumbramos es el turismo y lo explotamos. Tenemos rutas turísticas, históricas, contamos toda la historia de lo que fue Agua de Dios. O sea que lo que dice la gente de todo el tema del misterio, de que asustan, de tal, todo eso simplemente No. es un mito Es un mito. por lo que tiene el estigma de que allá estaban recluidos muchos que sufrían de lepra. Y lo que la gente no sabe es que llegó gente muy importante. Todavía hay gente importante de los grandes círculos sociales de Colombia, llámese deportivo, llámese económico, llámese presidencial. Ahí hay familiares de presidentes, de expresidentes, hay familiares de deportistas famosos de diferentes equipos de Colombia, hay familiares de generales, de todo, que manejan, nosotros lo manejamos como una historia clínica. Ok. Se maneja como una historia clínica porque eso, lo que se suena en Agua de Dios, se queda en Agua de Dios. Ah, caramba, o sea que si usted tiene alguna noviecita por ahí y es una noviecita alterna a su esposa, se puede ir para Agua de Dios porque lo que pasa en Agua de Dios se queda en Agua de Dios. Ángel, muchas gracias por el dato. Simplemente ahorita que lo vi y me hablaron que era historiador, yo dije, hombre, qué bueno saber si eso es verdad, es mentira, de qué se trata la lepra, porque hay un estigma muy grande con el tema de la lepra, que la gente dice que no, que le caía, que la carne le quedaba como carne molida, una cantidad de cosas. Eso nosotros lo hemos escuchado y lo hemos luchado. Y como usted nos puede ver, vea, no tenemos nada, no ¿usted tiene tenemos lepra? nada. No. Ah, pues O sea, tuvimos familia, sí, Sí. pero en el siglo pasado se encontró la cura ya. Nosotros fuimos 7 hermanos y ninguno de los 7 hermanos heredamos la enfermedad, lo mismo las familias de mi esposa. Es raro que salga un caso de lepra en Agua de Dios. Los diferentes casos de lepra surgen de los diferentes departamentos y rincones y pueblos de Colombia que llegan a Agua de Dios para que los traten. Pero en Agua de Dios nunca ha habido un caso de lepra. Es que llegan de otras partes. Bueno, pero ¿por qué Agua de Dios casualmente decidieron que era Agua de Dios y no otro municipio? A ver, inicialmente el gobierno quiso escoger un sitio aislado. Ok. Aislado para tenerlos a ellos de difícil llegada. Pero infortunadamente, por cuestiones del destino, si usted se puede ver, mirar el mapa, el antiguo Lazareto tiene 7 entradas, Claro. porque era que llegaba gente de todos los rincones de Colombia. Y por esas entradas eran que llegaban antiguamente. Entonces, Agua de Dios es una amalgama de razas, de costumbres, de historias. Usted va allá, usted va a un pueblo y usted lee un rasgo parecido a toda la gente. En Agua de Dios no. En Agua de Dios todos somos totalmente diferentes, tenemos acentos diferentes, costumbres diferentes, y eso hace una multiculturalidad y pluriculturalidad muy importante. O sea que Agua de Dios inicialmente lo escogieron porque era un sitio que era muy reservado y que no Exactamente. tenía mucho acceso pues fácil como para las otras personas, pero con el paso del tiempo empezó a tener muchas entradas y ahí Afluencia fue- de gentes, Claro. de costumbres, extranjeros. Lo otro, la mayoría de la gente dice que todo el mundo tiene el mejor clima de Colombia. Agua de Dios lo escogieron científicos alemanes por el clima. Es un clima tropical seco. Hay Ok. clima tropical húmedo, hay bosque de nieve, pero el clima de Agua de Dios es seco y eso hace que la enfermedad se Claro, quede por quieta. eso decía mucha gente que Agua de Dios también era por el tema del clima, que hacía que Sí. la enfermedad estuviera un poco más pasiva. Porque los enfermos de lepra que se iban de Agua de Dios, por ejemplo, para los páramos, se brotaban. O sea, el mismo frío hacía que se brotaran y el todos. calor, me imagino Y que el también. calor lo que hace es frenar, lo que hace es sostener la enfermedad. Y eso ha hecho que la mayoría de la gente viva en Agua de Dios. Actualmente hay mucha gente que invierte en Agua de Dios por su clima, por su historia. O sea que y les Agua de Dios tiene un futuro en finca raíz impresionante. En finca raíz, hace 10 años un lote, una hectárea en Agua de Dios valía 30 millones. Ahora, Ahora vale 90, 100, Dios mío, porque Dios. llegó mucha gente, vio la oportunidad de negocio. Agua de Dios se Claro. nos llenó de fincas campestres, de glamping, por el mismo clima, por el mismo bosque seco tropical. Usted entra a las plataformas digitales, Booking,
Airbnb, alojamientos de Aguadíos, eso le bota cantidad por el mismo clima y por la misma gente, por su historia, porque es un pueblo calmado que tiene 4 entradas. Eso es como hogar de paso de mucha gente y nos visita mucho extranjero. Una cosa importante es esa, nos visita mucho extranjero holandés, o sea, los de Países Bajos, Bélgica, Holanda, de Finlandia, Alemania, Italia. Ellos vienen a conocer cómo hicimos ellos, que ellos no lo han podido hacer. Claro. Para ahorita estar Aguadíos abierto al mundo. Pero increíble, mire, y ese es un mito que la gente tenía. Yo lo tenía, yo pensaba que Agua de Dios asustaban, que en Agua de Dios existían muchas cosas paranormales, que en Agua de Dios la gente le caía la carne y fue madre común y corriente, que no le podía saludar, que dónde queda tal cosa. Claro, vea, siga el dedo, pum, y se le iba el dedo para allá. Sí, Uno piensa, eso lo han dicho, eso lo Claro. conocemos y lo hemos vivido. Claro. Pero ahí es donde entramos nosotros a contarle a la gente y en modo de reflexión que no es así. pero que nos visiten. Pero el tema de la lepra siempre fue muy complejo en su momento. O sea, Sí, señor. las familias sufrían un montón, las familias pasaban trabajos. Se las mismas familias se autoestigmatizaban. Es más, los familiares que llegaban a Agua de Dios se cambiaban el nombre y el apellido para no ir a salpicar a la familia. ¿Sí me entienden? Usted tiene un familiar en Agua de Dios enfermo de lepra. Ellos se cambiaban el nombre y algunos, si usted va al cementerio, va a encontrar solo el nombre, ni que era el apellido. Porque ellos no querían que la familia fuera salpicada sobre la enfermedad. Ahora eso ya no se ve, todo el mundo se pone sus nombres y apellidos común y corriente, y dónde nació y que murió allá sí, pero que la enfermedad ahí se estancó. Pero me imagino que la situación psicológica de la gente que tenía lepra también era muy complicada. O sea, No, sí señor. claro, Las por la estigmatización que tenían y me imagino que también se pueden sentir muy mal. Es como la persona que hoy en día, no sé, tiene un VIH, sí, así. claro. Lo mismo. O sea, ellos tienen, la mayoría de estas personas tuvieron sus problemas psicológicos. Claro, total. Hubo mucha gente, y eso no lo va a contar nunca el Estado, ni lo va a contar nadie, lo vamos a contar los que vimos allá. Mucha gente se mató, se cortaba las venas, mucha gente enloqueció. Lo que la gente no sabe es que parte de esas personas, algunos eran los que surtían a Cibaté, porque esas personas se enloquecían. Estar usted en su casa, que la policía venga y lo recoja, se lo lleve sin que su esposa sepa, sus hijos, y se lo llevan de una y lo encerraban allá como si fuera un criminal. Ellos enloquecían. ¿Pero los encerraban en una habitación solos o en No, una habitación varios? Era el espacio geográfico del antiguo Lazareto de Aguados, eran 2 kilómetros por 2 kilómetros. Era un pueblo. La gente dice que era un lazareto. Para nosotros era un campo de concentración. ¿Un lazareto? Lazareto de Lázaro. Lázaro, que Jesucristo lo curó de lepra y lo sanó, ¿verdad? Por eso las monedas de allá, ellos utilizaron numismática propia, llaman lazareto. Mire la moneda. Claro. Se llaman coscojas. Pero, por ejemplo, ellos los ponían en un cuarto a varios. No. O un cuarto Ellos por persona. llegaban y lo reseñaban como cuando usted entra a una cárcel. Lo reseñaban, le tomaban su foto, su medida, de dónde viene, cuál es su nombre. Ahí era donde ellos aprovechaban para cambiarse el nombre. No, yo cómo voy a decir que me voy a llamar de apellido tal si después van a saber en mi pueblo y no. Entonces ellos se cambiaban, se ponían otro nombre, otros apellidos y algunos hasta solo el apodo. Como mucha gente en Colombia y en el extranjero tiene mitos acerca de la lepra. Ángel, muchas gracias por el dato. Eso es Vení Contame, el podcast de Germain Humor. Y bueno, esperemos que la gente visite Agua de Dios y pueda, cuando vaya a visitarlo. Sí, señor. Yo soy guía turístico profesional con tarjeta profesional de turismo. Nosotros hacemos recorridos guiados por el antiguo Lazareto de Agua de Dios y por los sitios emblemáticos. Hacemos documentales con empresas de cine, hacemos blogs, hacemos mini documentales, tesis, de todo hablando sobre la verdadera historia de lo que sucedió en Agua de Dios. Nosotros contamos lo que sucedió porque lo vivimos, lo vimos y lo conocimos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Que Dios le pague. Sí, señor. Esto es Vení Contame. Gracias. Nos vemos en otro capítulo. Vení Contame con Germain Humor. Un espacio para compartir experiencias, historias y enseñanzas de nuestros invitados. Estamos entre amigos. Tómela con calma y vení, contame.